Shalom Alejen, en esta oportunidad vamos a estar estudiando la parashá o la porción de la Torah correspondiente a esta semana, que es la porción Vayexé. Vayexé traduce por y salió y partió. Vayexé traduce y salió y partió. Son dos formas de verlo. Esta porción de la Torah que vamos a estar estudiando del libro de Bereshit, o Génesis, como aparece tradicionalmente en nuestras Biblias, comienza en el capítulo 28, verso 10, capítulo 28, verso 10, hasta el capítulo 32, verso 3. Capítulo 28, verso 10, hasta el capítulo 32, verso 3. Esta porción de la Torá nos muestra que aquellos que amamos al Eterno, que nos esforzamos, que luchamos a diario procurando caminar en obediencia, no estamos exentos de los problemas, de conflictos, de angustias y todo aquello que pudiera atacar o golpear el alma. Tanto los obstáculos que se pueden presentar, hablando de lo que internamente puede estar sucediendo en el ser humano, y de allí los conflictos y las crisis, como las adversidades, que son todos los factores externos que se pueden presentar. Factores externos, situaciones de pareja, situaciones como padres, situaciones como hijos, como hermanos, dentro del área laboral, con algún empleado, con algún compañero de trabajo, con nuestro jefe, o si somos los jefes, con las personas que trabajan con nosotros. Entonces, todo esto nos muestra que no estamos exentos de pasar por momentos difíciles. Lo importante es cómo podemos enfrentar y superar esos momentos. Entonces allí vemos grandes lecciones de vida a través de los patriarcas, y en este caso de Jacob, que es el personaje que estamos estudiando, que de igual manera como todo ser humano tuvo que lidiar con problemas, con sufrimientos, y de los cuales podemos aprender muchísimo. Porque no solamente es verlos a ellos como seres humanos, sino la forma como interpretaron las situaciones, cuál fue el enfoque que tuvieron, cómo accionaron en fe, de qué se aferraron para poder enfrentar y superar todo este tipo de situaciones que se nos presentan a todos. Entender que no podemos huir de los problemas si somos personas maduras, sino que conforme a la Torá podemos dar la cara para hacer lo correcto y de esta manera encontrar una solución para hallar la paz en medio de la tormenta. Por lo tanto, a veces se tiene el concepto equivocado de que por ser hijos del Eterno no vamos a pasar por tribulaciones o por momentos duros, porque vemos a lo largo de toda la escritura que todos los personajes que resalto, que destaca el Eterno, todos pasaron por momentos muy difíciles, y creo que hay situaciones que experimentaron que ninguno de nosotros ha experimentado. Aprendemos que el cambiar nuestra actitud nos va a llevar a mejores decisiones en la vida, y no simplemente reaccionar frente a un momento o a una circunstancia difícil que estemos viviendo en medio de circunstancias y de condiciones propias de donde estamos. Por lo tanto, lo que destacan es que nadie está exento de esto. Muchas cosas pudieran venir de la forma errada de ver y de hacer las cosas.
creyendo que pudieran ser las correctas de acuerdo a nuestro criterio, de acuerdo a nuestro punto de vista, y otro es que a lo mejor son cosas que son el resultado de la actitud de otra persona, pero nos afecta porque deseamos lo mejor para esa persona y para nosotros. Así que debemos revisar con objetividad qué es lo que hacemos o qué es lo que dejamos de hacer, que conlleva a vivir cada momento y poder tener las herramientas que nos permitan poder transitar por el mismo de la mejor forma. De allí que debemos nosotros pensar qué tan objetivos, qué tan transparentes o sinceros podemos ser con nosotros mismos en medio de situaciones. Va a traer como resultado que podamos aprender, que podamos corregir, rectificar o simplemente fortalecer aquello que nosotros tenemos. Si no lo vemos de esta forma, si no vemos como que son pruebas, que es lo que nos enseñan, que son pruebas que vemos todos los días, porque cada día es un episodio donde debemos superar muchísimas pruebas, si no lo vemos como parte de un proceso y de una etapa que estamos transitando, será cada día mucho más duro para nosotros y muchas cosas inclusive se pudieran llegar a repetir. Cuando estudiamos nosotros la Torá, vemos que en nuestro pueblo, cuando empezamos a estudiar el comportamiento, la conducta, la actitud del hombre que manifiesta lo que internamente posee pero no vemos, entonces de alguna manera podemos dar una lectura de la persona a través de sus acciones. O como dice la misma Tanaj, por los frutos los conoceréis. Entonces, hay un principio bien interesante que hemos aprendido a lo largo del estudio de la Torá. Y en este caso, vemos que se vuelve a presentar este principio que es virul. Este principio llamado virul significa la manera como podemos refinar, la manera como podemos como pulir, como perfeccionar. Vemos el caso de la relación entre Jacob y Labán. ¿Ok? Jacob y Labán. Labán era alguien que trataba siempre de engañar, de aprovecharse de otro. Cuando nosotros vemos personas que aman al Eterno, que aman la Torá y quieren corregir, quieren mejorar, empiezan a despertar conciencia, hay personas cercanas que no tienen ese nivel de conciencia, que no están estudiando la Torá y se aprovechan. Ven a la persona tan comprometida con el Eterno que lo ven como que fácil de manejar. Y de esta manera pueden utilizarlo para sus propios beneficios. Y ese es el caso de Labán. Labán es alguien que miente, que decía cosas y luego hacía otras, que hoy decía A pero mañana decía B, que siempre trataba de justificar todo, que a todo le quería sacar un provecho personal, que siempre buscaba el beneficio y en qué podía salir de la mejor forma, al punto que vemos nosotros en la Torá, que Jacob fue engañado por Labán 100 veces. 100 veces. Si Jacob se dio cuenta de estos engaños, de las trampas, de la forma como actuaba esta persona cercana a él, era su suegro, ¿cómo se podría mantener ese tipo de relación cuando sabemos que la otra persona actúa contrario a los principios que nosotros tenemos?
¿Cómo hacer para que alguien que tiene principios conforme a la Torá pueda caminar con una persona que no tiene principios? Es muy complicado. Pero aquí más o menos nos ilustran y nos ayudan a poder entender cómo todos estos personajes pudieron hacerlo. Y pudiera ser una referencia para todos nosotros y de esta manera ayudarnos, porque de alguna forma todos tenemos a alguien cercano con el cual compartimos, porque son lazos sanguíneos, y que estas personas no tienen la Torá, ni los principios, ni criterios o juicios de valores ajustados a la verdad del Eterno. Incluso pudiendo decir estas personas que son hijos del Eterno, sin embargo, no estudian la Torá ni nada por el estilo. En la parashá anterior y en otras oportunidades hemos visto muchos casos. Sin embargo, vemos algo interesante en la relación de Jacob con Esaú, como vemos también la relación de Jacob con Labán. En este caso, el Rebe enseña que Esaú, frente a su padre, se mostraba como una persona justa, pero frente a Jacob era lo contrario, al punto que deseaba matarlo. ¿Cuánto duró el encuentro entre Esaú y Jacob? Un día. Un día. Eso fue lo que duró el proceso para tratar a su hermano a través de este principio conocido como virul. ¿Cuánto duró Jacob en casa de Labán en su proceso? 20 años. Porque Labán era una persona que se mostraba de una manera, pero era de otra. Entonces, el virul es la forma como tú puedes ser perfeccionado viendo la actitud de otras personas y de esta manera poder corregir. O sea, la forma en que tú puedes ver a otro y, como dice el refrán, hay que meter las barbas en remojo cuando ve la del vecino arder. De esta forma, vemos nosotros cómo a través de este principio yo puedo aprender de otros, poder verlos, interpretarlos apropiadamente y de esta forma extraer una lección que me sirva para yo poder mejorar. Vemos nosotros que el salmista dice en el Salmo 18, el salmista dice en el Salmo 18, en el capítulo 18 dice: limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Es como cuando tú lees y dices, bueno, tú le das un consejo a alguien que es maduro y te ganas a un amigo, pero tú le das un consejo a un necio, te ganas a un enemigo. Es la forma como nosotros podemos ver a otras personas y eso nos va a dar como una guía de cómo poder tratarlas, de cómo poder llevar una relación. Vemos en el caso de Labán todo este tiempo, mientras que en el caso de Esaú fue un solo día. Cuando Jacob debía refinar, y ahí este principio de virul, viendo cómo se comportaba su hermano, viendo las actitudes que él tenía, una persona que no solamente es mala, sino que no oculta su maldad. Una persona que no reconoce que debe mejorar, que debe rectificar. Es ese tipo de persona que falla y siempre lo justifica. Una persona que comete un error y en vez de decir cometí el error, al cometer el error lo dice, bueno, lo que pasa es que yo lo cometí por esto, o yo hice esto por esto, o simplemente desplaza la culpa a otro. No, no fue por mi culpa, fue por fulano de tal.
ese tipo de persona es fácil el trato porque la persona ya tiene identificado que este ser humano es malo sin caretas. Y de esta manera podemos identificarlo y podemos podemos lidiar de forma concreta sin darle muchas vueltas al asunto. Ya esta persona la identificamos, es alguien que no tiene principios, que no camina conforme a fundamento, que simplemente lo que conoce como Biblia, la Biblia es un adorno en su vida. Ahora, en el caso de Labán, es más difícil, porque son personas que se muestran de una forma, pero son de otra. Y allí donde puede generar confusión, porque tienen de pronto como que una actitud o tienen algo que nosotros decimos, oye, pero no es tan malo. Oye, pero mira esto. Oye, pero mira este acto de bondad o mira esto que hizo. Y de alguna forma empezamos como que a aferrarnos a ese punto malo e ignoramos a ese punto bueno e ignoramos todo lo malo. Y de alguna forma nos enseñan que no está mal esa forma de proceder, porque eso es tener buen ojo. Cuando yo trato más bien de destacar lo bueno que tiene alguien e ignorar y obviar lo malo en cuanto a no tener que juzgarlo y criticarlo. No en cuanto a que yo veo lo malo y lo justifico o yo veo el daño que están haciendo y lo aplaudo. No. Simplemente yo veo lo malo, yo veo el error, pero en vez de criticarlo y juzgarlo, yo prefiero ver como que el lado positivo. Así que vemos un tipo de persona como Esaú que no trata de disimular, que simplemente es como es, y alguien como Labán que siempre usa caretas, siempre anda con máscaras, con disfraces. Entonces, oye, ¿qué tan bueno es o qué tan malo es? Todavía no lo sabemos descifrar porque empezamos a medir y decimos, oye, pero hizo esto y esto, es bueno. Ah, no, pero hizo esto y esto, es malo. Ah, no, pero es que también hizo esto y esto, es bondadoso. Ah, no, pero hizo esto y esto, es mezquino. Entonces empezamos a ver que es alguien de doble ánimo. Ahora, cuando vemos a Jacob que se encuentra con Esaú, se mostró directamente como una persona negativa y lidió con esto en un solo día. Jacob y Esaú se encuentran, hablan, ya saben que cómo es él y listo. Pero en la casa de Labán fueron 20 años. La complejidad del trato con alguien que no muestra una línea en cuanto a su comportamiento, en cuanto a su conducta. Entonces, hoy como que piensa una cosa, mañana piensa otra, hoy actúa de una manera, mañana actúa de otra. Es como una especie de camaleón. Hay un animalito, no recuerdo en este momento, que yo veía en un programa, que ese animal, dependiendo a lo que él se pegaba, tomaba el color de eso a donde él estaba. Por ejemplo, si él se pegaba a un árbol y el tronco era marrón, se ponía marrón. Si él pasaba por un lado y había algo verde y se pegaba, él se ponía verde. Y así en cada cosa donde él se pegaba, se recostaba, tomaba el color de eso. Hay personas que son así. Y es lo delicado porque no sabemos cómo descifrarlas. Entonces, el principio de Birul es como un principio de revelación, porque es un principio que te muestra quiénes son, pero también la forma de cómo saber quiénes son. Entonces, este principio de Birul se da de dos formas. La primera forma de poder hacer uso del principio de revelación y de esta manera poder refinarnos nosotros es donde nosotros debemos como que colocarnos
la ropa o el traje de la otra persona. Es como colocarnos en los zapatos del otro. Y de esta manera es como saber la forma de lidiar con ellos. Es como aquellas personas que trabajan para departamentos de investigación, de inteligencia, de la policía y están buscando un asesino, y hay los que conocemos como perfiladores. Los perfiladores son personas que, conociendo la psicología, tratan de meterse o tratan de pensar como piensa el asesino. Entonces es como que yo, siendo el asesino, haría de esta forma o iría de esta manera. Entonces se ponen como que en el lugar de la otra persona. Es como asumir un personaje. El principio de Birul es así. Es descifrar, es meterse en el mundo del otro. Y de esta manera saber cómo lidiar con ello. Y eso fue lo que hizo Jacob. El Eterno estuvo con Jacob todo el tiempo. Todo el tiempo. Es como la forma en que ese lugar se transformó en una escuela. Y lo triste es que muchas veces queremos enseñar a alguien y por más que nos esforzamos, estamos conscientes que no avanza, que no da los pasos, que en el momento como para quedar bien te dice que sí, pero luego ves que realmente no es así y sigue por su camino. Y debemos estar conscientes que es el resultado de alguien carente de madurez, una persona con un nivel espiritual muy pero muy bajo, y de esta manera se debe usar como una metodología que sea fácil para que el otro pueda captar el mensaje. O sea, es como colocarnos al nivel de esa persona. Y eso era algo que para enseñar Pablo también utilizaba. Pablo, para poder mostrar un mensaje y que el público pudiera recibirlo y entenderlo, tenía que verse como ese público. O sea, cómo piensan ellos para yo mostrar un mensaje que pueda ser entendible y no perder el tiempo. Entonces Pablo, y lo dice 1 Corintios capítulo 9, dice, bueno, yo me hice débil para los débiles, para ganar a los débiles. A todos me hice de todo para de alguna manera salvar a alguno. Entonces colocarse en el otro lugar. Por eso es que él dice, bueno, para el griego como si fuera griego, para el judío como si fuera judío, para el gentil como gentil. Y de esa manera, él podía como asumir un personaje que era de la misma cultura, de la misma idiosincrasia, con la misma perspectiva que el público al cual él quería exponer. Entonces, a través de este principio de Birul y de esta forma que es colocarse en el lugar de otro, podemos descifrar mejor a la otra persona, porque así como el principio de revelación nos muestra realmente quién es. Pero hay otra forma de utilizar este principio que es mucho más directo. Y es sin utilizar esa vestidura, sin colocarnos en el lugar del personaje, sino irradiar o iluminar al otro con un comportamiento, con una conducta tan fuerte en cuanto a la Torá, la obediencia, la integridad, que el otro queda tan impactado que de alguna manera se ve como en desventaja, se ve como que fuera de lugar. Y empieza a ver esa otra persona que está siendo afectada por la luz, por la fuerza espiritual de aquel que lo emana, se empieza a verlo como yo no puedo llegar a este nivel. Y de allí pudiéramos ver muchas cosas. Incluso pudiéramos ver un accionar como Caín. Como yo no puedo llegar al nivel espiritual de Abel,
Si yo quito a Abel, todo lo que yo presente delante del Eterno va a ser aceptado porque el problema es Abel. Esa es una perspectiva equivocada, pero fue la perspectiva de Caín. Pensaba que al quitar a Abel no había problemas, cuando el problema era él. Muchas personas actúan así y quieren quitar al que emana luz, porque como él no puede emanar luz, entonces si yo lo quito todo está bien. Hay personas que son así. Pero en este caso, de este principio, esta forma de aplicar el principio, que no es colocándonos la ropa del otro, ni en el lugar del otro, en los zapatos del otro, sino impactarlo tanto con la luz de la Torah que nosotros tenemos, que queden desconcertados. O sea, que queden como que expuestos. Que queden como que en evidencia. Producto de lo que se está mostrando. Inclusive hay una cita que dice, y lo digo de forma parafraseada, que el que es malo no se acerca a la luz para que no queden expuestos sus pecados. Entonces, cuando alguien muestra la luz de la Torah, cuando alguien vive la luz de la Torah, hay personas que para no quedar expuestos, pareciera que como que tomaran distancia, o se alejaran, o hicieran todo lo posible para que estas personas no estuvieran cerca de ellos y así no quedar expuestos delante de otros. Así que este principio es muy interesante y cuando yo empecé a verlo y a estudiarlo, me llamó mucho la atención por la forma como se queda en evidencia y muestra nuestra condición, para bien o para mal. Y de allí podemos aprender mucho. Esta parashá, Vayexé, que podemos verla como salió o como partió, esta palabra Vayexé es salir de un sitio, que aunque pueden valorar lo que tú eres y la luz que emana de ti, esta persona que es portadora de esta luz, esta persona que es íntegra, que camina en santidad, que lucha por mejorar, al salir es como que lo que él tiene se va con él. Cuando dice Vayexé, cuando dice salió, no solamente salió la persona, sino todo lo que la persona aportaba, todo lo que la persona irradia, todo lo que la persona transmite. Entonces, cuando esa persona no está, se siente el vacío. Es una especie de pérdida profunda. Las otras personas quedan como desprotegidas, quedan como sin nada. Y vemos en el caso de Abraham, que dice, al salir, dice, Vayerej, dice, y caminó. ¿Por qué? Porque en ese lugar no habían valores, no apreciaban la luz de un sádic, no lo tenían como en estima. Pero también es visto cuando una persona sale de un lugar a otro lugar de mayor nivel espiritual. Por eso es que vemos que nadie valoró la presencia ni la salida de Abraham, aunque era reconocido por alguien poderoso porque era visto como un príncipe de Elohim. Entonces la palabra salió, en el caso de Jacob, vemos que lo que él portaba, lo que él emanaba, cuando él se fue, eso también se fue con él y queda un vacío. En el caso de Abraham, que dice Vayerej, caminó, es cuando se va de un lugar que se menosprecia, que no se toma en cuenta, que no se valora. Entonces tú vas a otro lugar donde tú puedes mostrar todo lo que tú tienes espiritualmente y allí sí hay un valor, hay un reconocimiento, no porque la persona lo esté buscando, sino que al lugar que está llegando
tienen otro tipo de mentalidad. Abraham no estaba buscando honra, sino que el pueblo valoró quién era Abraham, que es diferente. Dice Rashi, salió, Vayexé. La Torá solamente debía mencionar, de acuerdo a lo que dice Rashi, Jacob marchó a Harán. Entonces él formula una pregunta. ¿Por qué razón menciona su salida? Rashi dice que lo hace con el objeto de enseñar que la salida de un hombre justo, de un sádic, al salir de un lugar, causa una honda impresión en ese lugar. Pues todo el tiempo que un hombre justo permanece en un lugar, constituye su honra, su esplendor y su belleza. Pero cuando él sale del lugar, ese esplendor, esa belleza y esa luz desaparece con él. De igual modo, la expresión salir de un lugar tiene esa misma connotación en la frase que dice, y ella salió del lugar, dicha con respecto a Noemí y el caso de Ruth. Es importante entender que Vayexé salió no es huir de una situación incómoda, no es como vamos a escapar, no es que nosotros nos vamos porque no soportamos la situación. Vayexé es una salida basada en un propósito que va más allá de las condiciones que estamos viviendo. O sea, Vayexé o salió es que está dentro de un plan y la persona camina conforme ese plan. Entonces muchas veces cuando nosotros llegamos a decir, bueno, yo me voy o yo ahora me voy para tal lugar, para tal ciudad, para tal país, con un propósito. No, el Eterno es el que me está llevando. No, es que nos mostró, no, porque el Eterno, este es el propósito del Eterno, que debemos venir para acá o debemos ir para allá. Una de las cosas que deberíamos preguntarnos después que estamos en ese lugar es, al momento de empezarte a acomodar, ¿dónde quedó el propósito? ¿Dónde está el propósito? Porque la persona siempre trata como que de espiritualizar algo para no dar a entender que en verdad el motivo por el cual salió es por las condiciones, porque no lo soporta, porque es incómodo, porque está mal, por la situación, por X o Y. Entonces, para no verse como que está escapando de esa situación para unas condiciones mejores de vida, y que no está mal, todo el mundo busca bienestar, pero no trate de decir que es producto de un propósito. No trate de decir que es parte del plan del Eterno. O sea, no trate de excusarse diciendo que sale porque el Eterno X, Y y Z. Porque se va a ver si es o no cuando llega, sino lo que pasa el tiempo, vamos a ver dónde quedó el propósito. Ahí es donde vamos a ver. Cuando empezamos a revisarnos, cuando empezamos a evaluarnos, ahí es cuando debemos ser sinceros con nosotros mismos. Y decir, bueno, si yo salí con un propósito y el propósito era este, ¿qué estoy haciendo en función de supuestamente ese propósito? Porque si es así, todo lo que haga conforme al propósito le va a dar sentido a su vida. Las circunstancias no van a definir si estamos en lo correcto o no. Porque las personas pudieran decir, bueno, pero aquí me está yendo bien. Pero es que esas circunstancias no definen si está en lo correcto o no. Recordemos que hay muchas formas por las cuales nosotros podemos recibir bendición. Y no necesariamente es porque estamos caminando en el propósito. Lo que determina
esto realmente son las decisiones que tomamos y que estén ajustadas a la Torá, no las reacciones. Cuando una persona dice, bueno, yo me voy porque no aguanto más esto, no soporto esto, esto es intratable, esta situación es incómoda, ya no aguanto más. Usted no está saliendo, usted está escapando. Tenemos que llamar las cosas por su nombre para saber luego qué es lo que vamos a hacer. Aunque generen situaciones difíciles de enfrentar, debemos entender realmente cuál es la verdadera motivación. Así como el pueblo salió de Egipto y tenía un propósito que era servir, diferente a Elías que salió huyendo para luego tener que regresar. Cuando vemos nosotros el caso del pueblo al salir de Egipto, si ellos hubieran querido decir que salían por escapar y por la situación, jamás Moisés hubiera dicho, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques. Porque salir con un plan humano y no un propósito celestial puede complicarnos la vida. No al principio, pero sí después. Recordemos que el pueblo cuando salió al principio, las cosas parecía que se podían ir dando, pero después empiezan a surgir los problemas. Entonces no podemos captar victoria porque, bueno, desde que llegué ahora tengo esto, ya no tengo estrés, ahora ya fulana no está preocupada, este no está triste. Piense muy bien y evalúe mejor la forma como está interpretando ciertas condiciones. Miren que cuando vemos nosotros los propósitos del Eterno, en el caso de Barsheba, a nivel terrenal y espiritual, era mucho mejor que Harán. A nivel espiritual y terrenal era mucho mejor que Harán. O sea, Harán y Barsheba eran opuestos. Opuestos por completo. Cuando vemos aquí Vayexé, esto nos quiere decir que para construir nuestra vida debemos salir de nuestra forma cómoda, de la zona de confort, de esa manera de interpretar las cosas, del enfoque que tenemos, de la perspectiva, cómo examinamos todo. O es sentarnos para tener conciencia de realmente lo que estamos haciendo y llamarla por su nombre y no autoengañarnos. Por eso es que cuando vemos el caso de Jacob que sale, pero luego regresa, en Bereshit 33, dice que volvió Jacob íntegro. Volvió Jacob íntegro. Quiere decir que a pesar de cualquier tipo de circunstancia, Jacob se mantuvo centrado a lo que él iba. Y él estaba entendido que si había un propósito, era enfocarse en ese propósito y que todo lo demás es pasajero, es circunstancial. Y cuando uno tiene esa perspectiva, hay una palabra que es aní. Aní en hebreo es yo. Yo, en hebreo, de alguna manera esta palabra aní destaca como el ego, destaca el orgullo, lo que la persona es, tiene o se cree. Pero cuando empezamos a caminar conforme al propósito del Eterno, nosotros debemos empezar a anular nuestra voluntad para que se haga la voluntad del Eterno. Y entonces allí llegamos a otra expresión, ein, que traduce como nada, que es prácticamente como aní, pero al revés. Y entonces miren,
de una forma, ese yo, ese aní, al revés, he visto como nada, como en. Quiere decir que de esa forma es que deberíamos nosotros transitar en este mundo. Por lo tanto, si en verdad estamos caminando conforme a un propósito, si en verdad salimos y no huimos, debemos evaluar a nivel espiritual dónde están nuestros logros, qué es lo que estamos conquistando y en cuánto estamos avanzando. No si tenemos esto, logramos aquello y empezamos a ver todo lo terrenal o lo material que es circunstancial. Esos espejismos pueden entretener muchísimo, pero por eso no deja de ser un espejismo. Lo concreto, lo verdadero, es lo espiritual. Entonces yo debo pensar es en función a nivel espiritual cuánto estoy progresando y en función del propósito cuánto estoy avanzando para cumplir los objetivos. Miren que dice allí la Torá, Jacob levantó sus pies. Esta expresión pies en hebreo es regel. Regel es de la misma raíz que ergel. Ergel traduce como habitó. De modo que el verso nos está indicando que Jacob se elevó. O sea, a pesar de que estaba en un lugar, sus pies no se aferraron a lo terrenal, o sea, él no se adaptó, él no se asimiló, él no perdió de vista el objetivo. Por eso cuando vemos la palabra pie y la palabra habitar, es cuando ya como que te adaptaste, llegué, ahora ya me siento mejor. No. Si en verdad uno va conforme a un propósito, es elevarse por encima de esas condiciones. Es cuando tú dices, oye, yo estoy aquí, pero no para hacer lo que ustedes hacen. Yo estoy aquí para impactar y cambiar lo que ustedes hacen. Porque yo vine con un propósito de ser luz. Y de esta forma ustedes se conviertan a nosotros y no nosotros a ustedes. Y es allí donde debemos evaluar cuánto estamos avanzando y si realmente estamos conquistando ese lugar, ese espacio. Quiere decir que Jacob no se afianzó a lo terrenal, no habitó, no posó sus pies, sino que se elevó. En este mismo sentido enseña el rabí Israel Baal Shem Tov que si uno procura elevarse y transformar sus instintos para así imbuir de espiritualidad al mundo o donde uno está o el lugar donde uno vive, va a recibir recompensa por ello. En pocas palabras, si el lugar que tú llegas, tú empiezas a impactar y ver cómo la gente cambia y está dejando sus costumbres por hacer aquello que tú haces conforme a principio, porque tu luz o lo que tú proyectas impacta su vida y se dan cuenta que no tienen nada y que ven que tú lo tienes todo en lo espiritual, entonces allí estamos viendo que se está cumpliendo ese vayexé, ese salió. Esta palabra vayexé enseñan los rabinos que si la separamos en dos, en Bai y por otro lado Se, Bai es una expresión de dolor y de sufrimiento. Y por otro lado, Se, que tiene el mismo valor numérico que los nombres del Eterno. Cuando hablamos de la Yod, la Hei, la Baf y la Hei, y cuando hablamos también de Agnud. Cuando Jacob Avinu salió de la ciudad,
también los nombres de Elohim que estaban con él por su Torah salieron con él, dejando en la ciudad de Beersheba la sensación de vai, o sea, de dolor y de sufrimiento. Y por eso los nombres del Eterno, que conforman la otra parte de la expresión se fueron con él. Está escrito en Bereshit 27 que Jacob era un hombre halak. Halak traduce como alguien lampiño, alguien carente de vellos. Si invertimos las letras de la palabra halak, obtenemos la palabra lekaj. Lekaj es como enseñanza. Es como lección. Sabemos muy bien que la Torah es llamada lekaj, como está escrito, yo les doy una buena enseñanza. O como aparece en Proverbios 4, no abandonen mis enseñanzas. Quiere decir que Jacob era una persona que enseñaba. O sea, la forma de proceder en esta condición es de esta manera. En esta situación se debe actuar de esta forma. Se presentamos un problema, la manera de hacerlo es de esta manera. ¿Cómo vamos a actuar en esta circunstancia? Es de esta forma. Quiere decir que siempre estaba dando una enseñanza, una lección a través de todo lo que se estaba presentando. Y es la forma como nosotros deberíamos actuar. Es lo que la Torah nos insta y que debemos tener presente. Más adelante vemos nosotros en Génesis 28 que dice, se encontró con el lugar y pasó allí la noche porque el sol ya se había puesto. Tomó una de las piedras de aquel lugar, la puso como cabecera y se acostó en aquel lugar. En la Torah dice, se encontró con el lugar. La Torah utiliza el vocablo lugar precedido por un artículo definido, lo cual implicaría que es un lugar conocido, un lugar relevante, un lugar importante. O sea, cuando algo destaca es como en este lugar o ese lugar. Aquí encontramos a Rashi y también a Barbanel que hablan en cuanto a esto. Sostienen que este lugar era el monte Moria, donde había ocurrido la ligadura, la atadura de Isaac. ¿Recuerdan en la parashá que vimos nosotros la aquedad de Isaac, la atadura, el amarre de Isaac? Aunque yo estudiando y leyendo dicen que la aquedad de Isaac no es simplemente que Abraham amarró a Isaac, es que Isaac se amarró de la fe de Abraham. Cuando Abraham lo amarró, cuando dice aquedad Isaac, la ligadura de Isaac, es porque Isaac se ligó a su padre a través de su fe y la confianza que él tenía en el Eterno. Y por eso ese lugar, ese altar, ese lugar quedó consagrado al Eterno. Y fue propicio para revelaciones que se dieron. De acuerdo a la tradición rabínica, el templo de Jerusalén, construido en ese lugar. Por su parte, Ibn Ezra sostiene que este lugar es Betel y que era conocido ya cuando Moshe escribe la Torá y por ello el uso del artículo definido. Qué interesante cuando empezamos a estudiar y vemos cómo los rabinos enseñan y nos muestran lo que hay en la Torá y todo lo que nos transmite para bien nuestro. Vemos que aparece la expresión se topó. Este es el sentido literal y contextual del verbo pagoa. Nuestros sabios recalcan que esta raíz
es una referencia para mostrar la necesidad de orar al Eterno. Y eso también lo vemos en Jeremías capítulo 7. En Jeremías 7 nos habla sobre esto. O sea, cuando dicen se topó con el lugar, este lugar es sumamente importante, relevante y hay que orar. Es como aprovechar la espiritualidad, lo que hay en ese lugar, lo que ese lugar irradia. Y es por eso que dicen que una oración en Jerusalén es 10 veces más poderosa que una oración fuera de Jerusalén. Por lo tanto, los sabios dedujeron que Jacob en ese lugar hizo una oración que posteriormente se transformó en la oración de Arbit, que es la oración nocturna. Y así se culmina con el ciclo de las 3 oraciones diarias, la de Shaharí, que es vista como Abraham el que la instituye, Isaac, que es el que instituye la de Minjá, y luego la de Arbit, que es instituida por Jacob. Luego vemos nosotros en esta porción de la Torá, allí mismo en Génesis 28, que dice, entonces soñó, y he aquí una escalera puesta en la tierra, cuya parte superior alcanzaba el cielo. He aquí que los enviados de Elohim subían y descendían por ella. Ahora, si nosotros leemos con detenimiento, no se entiende qué necesidad tenían los ángeles, que son seres espirituales, de utilizar una escalera. O sea, no había una necesidad de una escalera para que los ángeles subieran y bajaran. Si estamos entendidos que son seres espirituales y tienen esa facultad. Pero para comprender esto, debemos profundizar en el concepto de malaj, que han traducido como ángel, que regularmente es más bien un enviado y que pertenece regularmente a mundos superiores. ¿Qué es lo que nos están enseñando? Entonces, Rashi nos enseña que la persona puede considerarse, o la vida de la persona puede considerarse como una especie de escalera que tiene muchas etapas. De hecho, el rabino Moshe Luzzatto utiliza este concepto de escalera para mostrarnos las etapas y los procesos que se viven en cada etapa, donde los seres humanos viven muchísimas pruebas para poder ir subiendo de peldaño, que es igual a subir de nivel espiritual. Así que como Moshe Luzzatto y como Rashi y como otros comentaristas, la escalera puede ser la forma en la cual se utiliza esta figura para representar a un ser humano. Vemos acá que dice que esta escalera estaba apoyada. ¿Ok? Dice, estaba puesta en la tierra y cuya parte superior alcanzaba el cielo. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando? Si esta escalera puede representar al ser humano y está apoyada sobre la tierra, pero su cabeza llega a los cielos, nos está enseñando que el ser humano, por ser creado de la tierra, tiene un apego por completo a ella. Y por eso se ve atraído, se siente bien, le genera bienestar lo material, lo terrenal. Eso le va dando como que cierta satisfacción y a la vez tranquilidad. Oye, ya yo tengo esta casa, o yo tengo un vehículo, ahora yo tengo una labor, un trabajo, un empleo, ahora yo tengo dinero, ahora yo tengo esto, ahora yo tengo un seguro, yo tengo ahorros, X o Y.
pero dice que la punta de la escalera llegaba al cielo. Si la parte de abajo estaba apoyada y representa los pies, quiere decir la cabeza llegaba a los cielos. Esto nos muestra que hay áreas de nuestra vida en la cual nosotros podemos estar apegados a lo terrenal, pero cuando nosotros renovamos la mente, lo que está en la cabeza, podemos elevarnos a un punto de poder experimentar una dimensión espiritual que es la dimensión de Shamaim o de los cielos. Por eso habla de la escalera puesta sobre la tierra, pero llega a los cielos. O sea, la persona decide o aferrarse más a la tierra y afirmar más la escalera, que son sus pies, y apegarse por completo a ella, o más bien renovar la mente, empezar a cambiar, alimentar y nutrir su hombre interior, y de esta forma elevarse para conectarse mucho más con los Shammai, o lo que es igual a los cielos, y con esa dimensión. De esta forma nos enseñan que sin la Torá y sin la obediencia a la misma es imposible elevarse a ese nivel de Shammai o de cielos, porque no existiría el temor al Eterno. Y solamente se puede transitar por el sendero que llega hasta los portones del cielo a través del amor y el temor. Desde los días de Abraham Avinu, vemos nosotros la oración a Hashem como una comunicación, como una relación íntima, personal con el Eterno. Cómo exponían de lo más profundo de su corazón para agradecer, para hablar, para rectificar, para evaluar lo que hacían. Y de esta manera poder corregir, poder mejorar. Y en la Torá vemos algunos ejemplos dentro de la misma. En Génesis 27, cuando habla de la expresión Vaipalel, dice y oró. En Génesis 18, hablando de Abraham, también dice Vaigash Abraham, y se acercó. Quiere decir que la forma de poder acercarse es a través de la oración. Cuando alguien viene delante del Eterno con una vida de obediencia, una vida en integridad, una vida comprometida con el Eterno, y de esta forma actúa. Y eso es lo que hace que lo acerque. O sea, lo que nos separa a nosotros es todo aquello que internamente es contrario a la esencia del Eterno. Por eso el trabajo de las cualidades es sumamente importante, porque es lo que nos permite poder despegar o desconectarnos de lo terrenal, donde está afianzada la escalera que nos representa a nosotros, para conectarnos con lo espiritual o con lo celestial. Pero miren que la cabeza es la que está conectada a lo celestial, quiere decir que es lo que debemos renovar y es lo que debemos acercar más a lo celestial. Nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra perspectiva, nuestro enfoque debe ser alineado a la Torah y para ello debe estar cerca de los cielos. Por eso, cuán importante es todo esto. Vemos que la escalera está apoyada. Esta expresión representada, hablando de apoyar, es la palabra muksab, que habla de la forma en la cual tú te sientes como seguro. Y es allí donde tú debes tener presente que tu seguridad siempre debe ser el Eterno. El Eterno nos muestra que el desarrollo es el resultado de forjar su carácter y de esta manera afianzar nuestra identidad conforme a la Torá. De esa manera podemos nosotros elevarnos y alcanzar ese nivel, pero si no va a ser imposible. Por eso cuán importante es el hecho en quién nos estamos apoyando, a qué nos estamos afianzados. Cuán importante es todo esto. Vemos también
que esta escalera o lo que él experimentó, hablando de este sueño y de todo lo que vio, todos podían tener esas manifestaciones, esas revelaciones, sea abiertas o cerradas, todo dependiendo en la condición en que esté la persona. Y de esta forma poder tener como una instrucción, una línea del cielo que lo guíe mucho mejor. Por eso es que se habla de casa de Elohim y puerta del cielo, hablando en relación al sueño y la escalera. Entonces vemos aquí que hablan de esta escalera, hablan de la casa del Eterno, hablan de la puerta. Y es allí donde nos muestran que encontramos tres niveles de ambiente espiritual. Y cada nivel tiene una puerta de entrada, lo que es igual a Sha'ar. Sha'ar, que es puerta, es lo que te permite pasar de un nivel a otro. Sha'ar es lo que te permite avanzar de una condición a otra. Sha'ar es cuando tú sales hacia algo que te lleva a una mejor posición. Y cuando hablan de esto, lo relacionan con los tres niveles que se daban en el templo, hablando de los atrios, del lugar santo y el lugar santísimo, y que cada uno tenía una puerta. Y estos tres niveles se ven reflejados en lo que vemos nosotros cuando entendemos el servicio y lo que representa el orden de Melquisedec. Y de allí todo lo que representa para efectos nuestros. Esta escalera posee peldaños. Y cada peldaño, como dice Moshe Lusato, son etapas de la vida. Y que en la medida que vamos subiendo los peldaños, podemos ir adquiriendo niveles espirituales. En la Tanakh, para la expresión escalera, encontramos varias palabras. Por lo menos en el primer libro de Reyes, en el capítulo 6, vemos nosotros la palabra lul. Y lul es como una escalera, pero en forma como de espiral. Vemos también otra escalera, pero escrita de otra forma, que es la palabra musá, que aparece en Ezequiel 41. Pero en esta nos está hablando de la palabra sulán. En el Midrash nos dice que la palabra sulán tiene el valor numérico de 136, al igual que el valor numérico de Sinaí. Si nosotros utilizamos la gematría, que es la forma como podemos usar el valor numérico de las letras, nos va a dar un mensaje. 136 viene a ser 1 más 3 más 6, que es igual a 10. 10 representa lo pleno. Es cuando tú llegas a la plenitud de una etapa. Eso es 10. De esta forma nos enseñan que el monte Sinaí, y de allí el valor numérico de Sinaí, que es igual al valor numérico de escalera, es porque Sinaí es como una escalera que conecta este plano terrenal con lo espiritual. Por eso, cuando vemos la cabeza, también la cabeza representa el eterno, que es lo más elevado, y por eso en lo superior y la conexión con los cielos, con Shammai. Así como el eterno se colocó en la parte superior de la montaña cuando fue entregada la Torá. Por eso el eterno, una de las letras que lo representa es la letra Aleph. Y la letra Aleph está formada, si ustedes la ven, es como una yod abajo y una yod arriba, y como una baf en diagonal, como una especie de slash. Y es porque cada yod representa un mundo.
Entonces hay dos mundos y una Baf que es como una especie de gancho. Quiere decir que este gancho, que es la Baf, puede unir los dos mundos. Y es la forma como el Eterno se representa a través de esta letra. Pero la letra Baf tiene el valor numérico de 6 y 6 es el valor del hombre. Quiere decir que el Eterno le ha dado la capacidad al hombre para poder caminar entre dos mundos. Y de esta forma el hombre puede conectarlos a ambos, o sea, puede caminar en este mundo actuando conforme a principios del mundo superior. No en vano Yehoshua dijo que no nos sacaran de este mundo, sino que nos guardaran del mal, o sea, de caminar en este mundo sin la Torá. Porque un hacedor de maldad es alguien que pisotea la Torá, es alguien que menosprecia la Torá. Esto nos indica que esta letra Aleph que nos muestra el Eterno, que también en su momento Yehoshua habló, nos está enseñando de la capacidad que tiene el hombre que fue creado a imagen y semejanza del Eterno, de poder estar en este mundo y caminar conectado con el superior. Por eso, cuando los discípulos hacían cosas apegadas a la Torá por completo, superando ciertas limitaciones, decía, el reino de los cielos, o lo que es igual al Malhut HaShamay, está en ustedes. Porque se estaban despegando de lo terrenal para hacer que lo celestial descendiera. Y de esa forma manifestarlo. Por eso es que la letra Baf, que representa al hombre, tiene la capacidad de hacer esto. Y eso fue lo que hizo Yehoshua, y por eso hablaba del Hijo del Hombre. De allí que Yehoshua, hablando de todo esto en Juan capítulo 1, nos dice, en verdad os digo que veréis los cielos abiertos. Veréis los cielos abiertos y a los mensajeros del Eterno subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Qué importante. El autor del libro Nefesh HaHaim, en el capítulo 10, nos enseña que al igual que muchos midrashim, que la escalera en ese momento hablaba de Jacob mismo, pero representa a todas las personas. Y que dice en este libro, dice que es como si nosotros, y en este caso Jacob, pudiera ser visto como un Jacob celestial y terrenal a la vez. Por eso es que se le cambia el nombre, por el nombre de Israel. ¿Qué nos enseña? Cuando esta persona caminaba apegado a lo terrenal, siempre vamos a ver que lo siguen llamando Jacob. Pero cuando camina pegado a lo celestial, vemos que siempre lo llaman Israel. Vean cómo su nombre cambió y vean capítulos posteriores al momento en que él tiene la lucha con el ángel y se le cambia el nombre, y van a ver en capítulos posteriores qué actitudes que él tenía y le dicen Jacob. O sea, lo están identificando con esa persona que está afianzada en lo terrenal como la escalera. Pero cuando tenía actitudes más espirituales, entonces lo llaman Israel. Porque estaba conectado, su mente, sus pensamientos, todo estaba conectado con lo celestial. Por eso la espiritualidad solo se puede concebir cuando hay un profundo crecimiento personal tratando nuestras cualidades, virtudes, defectos, todo lo que tenemos. Y eso nos ayuda a poder tener una perspectiva tanto de lo terrenal como de lo espiritual. ¿Cuán importante es todo esto? No en vano,
Vemos nosotros como Pablo en 2 Corintios dice que debemos derribar los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Elohim, y que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia del Mesías. Todo lo que pasa por nuestra mente, todo lo que nosotros podemos llegar a evaluar, a poder meditar, poder de alguna forma llegar a sacar conclusiones basado en un criterio que tengamos o una perspectiva, debemos siempre hacerlo conforme a la Torá. Y el llamado es que los argumentos que salgan debemos derribarlo. Y miren que no está diciendo opiniones, está diciendo argumentos. Debemos derribarlo. Pero con ello también la altivez. Porque esa soberbia, ese yo, es lo que impide que podamos caminar en integridad y podamos cambiar. Es la resistencia del viejo hombre. Y esa altivez o ese yo es el que se levanta contra el conocimiento del Eterno, porque pensamos que nuestra forma de ver las cosas o nuestro criterio es el correcto. Y eso es mucha arrogancia. Y es una acción de aquel que camina en idolatría, porque le está rindiendo culto a sus propios pensamientos, ideas y criterios que posee. Por eso es que dice llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia al Mesías. Llevar cautivo. El gran problema es que nosotros no terminamos de ejercitar los sentidos y eso nos hace carecer de discernimiento del bien y del mal, como dice la palabra en Hebreos 5. Cuando leemos en la Tanakh, Hebreos capítulo 5, nos dice que el alimento sólido es para aquellas personas que han alcanzado un nivel de madurez. Y las personas maduras son porque sus sentidos han sido ejercitados. Y de allí el discernimiento del bien y del mal. Una persona no puede alcanzar madurez si sigue actuando de forma incoherente a lo que el Eterno espera y demanda de cada uno de nosotros si somos sus hijos. Miren cuán interesante cuando vemos acá que nos enseñan que los ángeles subían y bajaban. Si los ángeles subían y bajaban, ¿dónde estaban? Si dice que los ángeles suben y bajan, entonces la pregunta es ¿dónde estaban? Y nos enseñan los rabinos que todas aquellas personas que el Eterno ha llamado, que el Eterno ha constituido, que el Eterno ha procesado y de allí han sido enviadas con una tarea y de allí su propósito, hay enviados asignados para que lo apoyen, para que lo ayuden en la tarea. No es que nosotros tengamos la facultad de darles órdenes a los ángeles. Ya los ángeles tienen órdenes establecidas por el Eterno cuando caminamos en el propósito. Quiere decir que los ángeles, en la medida en que nosotros caminamos en el propósito, ellos van haciendo todo lo que el Eterno les asignó para que se cumpla, pero aquello que está dentro del propósito. Nosotros no podemos darle órdenes a los ángeles y mucho menos dárselas cuando están fuera de la senda trazada por el Eterno en función de un propósito. Y siempre eso va a estar ligado a la redención. Por eso es que el mismo Yehoshua también lo dijo, vamos a ver ángeles que suben y bajan. Ángeles que suben y bajan. Cuán importante es cuando estamos entendidos todo esto, porque eso nos hace ver más allá de nuestra realidad y sentarnos a pensar realmente qué estamos haciendo o qué estamos dejando de hacer. Y de esta forma poder caminar conforme a aquello que el Eterno ha establecido para bien de nuestras vidas. Pero solo cuando nosotros estamos conscientes
de quién es el Eterno y de allí el temor para poder caminar en plena obediencia, es lo que nos va a ayudar a tener conciencia y vernos como Jacob o como Israel. Evaluar si estamos apegados como en la escalera a lo terrenal o si más bien tratamos de conectarnos con una dimensión espiritual, una dimensión superior que es la de los cielos. Y de esta forma renovar nuestra mente, que es lo que vemos allí, que está conectada a la punta de la escalera a los cielos. O sea, nuestra mente, nuestros argumentos, pensamientos, ideas, todo eso debemos cambiarlo. Por eso es que Pablo insta a que nos despojemos del viejo hombre. Por eso él siempre establece el renovar la mente. Renovar la mente, porque tenemos una mente que está completamente apegada a este plano terrenal. Y de allí todos los deseos, los anhelos que tenemos y por ello nuestros sentimientos y emociones conectadas a esta tierra. Y debemos romper con ello para poder caminar en integridad y de esta manera ser vistos como verdaderos hijos del Eterno.